Amigos, son las 7:05. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo y desde el estudio aquí con ustedes, resteados día tras día desde que esto comenzó el 16 de marzo. Me complace muchísimo dar la bienvenida a mi primer invitado del día, Jesús Chuo Torrealba, periodista, activista social. Fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática desde 2014 hasta 2017. Chuo, buenos días, un placer. Muy buenos días, Eduardo. Gracias por esta oportunidad. Un abrazo y saludo a todo el equipo. Oye, por supuesto que tu respuesta a mi primera pregunta necesitará de un contexto, pero voy a ser directo en razón incluso de lo que acabo de decir al presentarte. Porque tú fuiste secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática entre el 2014 y 2017. Es decir, cuando la oposición logró aquel gran triunfo en 2015, llenando prácticamente en su gran parte la Asamblea Nacional, tú estabas allí en la MUD. Recientemente, en varias entrevistas que he hecho, analistas se preguntan por qué no pensar ir a las parlamentarias con una tarjeta única. ¿Qué dirías tú cuando esa fue precisamente una de las claves del triunfo en 2015? Bueno, fíjate, en primer lugar sobre el tema de la tarjeta, que creo que es un tema de carpintería, ¿no? Es un tema de técnica electoral. Sin embargo, yo lo plantearía al revés. Yo diría, pero qué difícil sería lograr una tarjeta única cuando ni siquiera las tarjetas individuales se las están permitiendo a los partidos. Recordemos que el gobierno dice que en las parlamentarias van a participar 100 y pico de organizaciones políticas. En realidad, casi todos son partidos de maletín, muchos son grupos regionales, solamente hay 22 partidos nacionales. De esos 22 partidos nacionales, casi todos son adscritos o cercanos al oficialismo. Entonces, hay una situación allí que tiene que ser revisada profundamente por todos los actores políticos y, por supuesto, quien más responsabilidad tiene es quien posee en sus manos las palancas del poder. Unas elecciones en estos términos son beneficiosas para el país, es decir, una elección sin los activos fundamentales de la oposición, una elección en plena crisis de la pandemia, una elección, teniendo a nuestro país en una condición bastante precaria, tanto desde el punto de vista técnico. Recordemos que se acaban de quemar 42.000 máquinas. Desde el punto de vista institucional, recordemos que el CNE tiene nuevo directorio, pero toda la estructura del CNE aguas abajo está desmantelada. Y además estamos en situación de emergencia sanitaria. Repito, una elección en esos términos significa un avance para el país. ¿Significa incluso un avance para los actores políticos o es por el contrario una situación que pudiera transformarse, como dice este dicho venezolano, en pan para hoy y hambre para mañana? ¿Quiere decir, Jesús Chuo Torrealba, que tú no estás de acuerdo con la gente que, combinando a votar, dice ¿por qué no hacerlo si estas son las mismas condiciones que hubo en el 2015? Bueno, en realidad no son las mismas condiciones. En realidad yo siempre estaré de acuerdo con la búsqueda y la construcción de una solución política, de una solución negociada, de una solución electoral a la crisis venezolana. Siempre. Ahora, yo insisto en lo siguiente: nada, subrayo, nada, insisto, nada sustituye al acuerdo político. Las elecciones, para que sean útiles, tienen que ser la expresión electoral de un gran acuerdo político en nuestro país. ¿Un acuerdo político en qué términos? Yo estoy planteando, por ejemplo, que el oficialismo arríe sus banderas, niegue sus consignas, esconda su identidad ideológica. ¿Estoy pidiéndole eso a la oposición democrática? No, que cada quien mantenga sus posiciones, pero que entendamos que hoy por hoy el adversario de Maduro no es Guaidó, el adversario de Guaidó no es Maduro, el adversario de la mesita no es ninguno de los dos. Los grandes adversarios que tiene Venezuela hoy son tres: la pandemia, la hambruna y la hiperinflación.
Esos son nuestros tres grandes adversarios. Corremos el riesgo de que nuestros actores políticos se engolosinen peleando entre ellos. O sea, corremos el riesgo de que el régimen de Maduro, por ejemplo, que el gobierno del señor Maduro se engolosine pensando que tiene acorralada a la oposición dentro del país. Corremos el riesgo de que Guaidó se engolosine pensando que tiene acorralado y cercado internacionalmente al gobierno de Maduro. Y corremos el riesgo de que este tercer actor, llamado la Mesa de Diálogo Nacional, piense que está haciendo el gran negocio del siglo, metiéndose por los palos, ¿no?, como una bicicleta entre dos autobuses. Mientras ellos están en ese juego, nosotros llevamos 14 médicos muertos a manos del COVID-19. 14, 9 de ellos en el Zulia, para poner solamente un ejemplo. Mientras ellos están en ese juego, nosotros los venezolanos estamos ya pisando los terrenos de la hambruna. La diferencia técnica entre hambre y hambruna es cuando empiezas a tener muertos por desnutrición. Bueno, ya los tenemos, desgraciadamente. El tercer tema es la hiperinflación. La hiperinflación venezolana es la más larga y la más alta del planeta. Ya nosotros no nos parecemos a los países más pobres de América Latina. Ya nosotros somos más pobres que Haití. Ya nos parecemos a los países del África subsahariana. Y subrayo subsahariana porque en África hay países que están mucho mejor que Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tiene que pasar para que con una altísima dosis de patriotismo el señor Maduro, el señor Guaidó digan, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Porque si queremos gobernar un país, ese país primero tiene que existir, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que el país siga existiendo y luego dirimir entre nosotros el tema del poder? Porque, repito, Eduardo, todo el mundo conoce lo que es mi accionar. Yo soy un hombre claramente ubicado en el pensamiento antitotalitario. Yo estoy en la oposición democrática contra el régimen de Maduro. Yo quiero no solamente otro gobierno, yo quiero además otro sistema. Eso está súper claro. Ahora, yo creo que en este momento lo que está en juego no es votar o no votar. En este momento lo que está en juego es sobrevivir o no sobrevivir. Y eso depende en buena medida de que haya una mentalidad adulta en la dirigencia política venezolana que a veces parece comportarse en forma más bien adolescente. Jesús, tengo que ir a la pausa. Has hecho hincapié en que nada sustituye a un acuerdo político. Uno entiende que tiene que ser un gran acuerdo político. Hoy el Universal recoge estas declaraciones de Rafael Simón Jiménez, quien dice: decisiones del CNE fueron precocidas en la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Hasta dónde llega el alcance de la Mesa de Diálogo Nacional? ¿Qué posibilidades hay en la Venezuela de hoy de que haya un diálogo mientras avanza el tiempo hacia el 6 de diciembre? Por favor, mantente allí y retomamos la conversación al regreso. Jesús Chuo Torrealba, lo estás explicando, hay mucho sufrir en el país, hay mucha necesidad, la gente necesita ser traducida por los actores de la política, verse representada, y lo cierto del caso es que de aquí al 6 de diciembre queda muy poco tiempo. Diciembre cada vez luce más cerca, ¿no? Y esa es una responsabilidad histórica, lo que se defina, incluso como estrategia, ante este llamado a parlamentarias. ¿Dónde crees tú está la posibilidad de lograr ese gran acuerdo? Porque habría que preguntarse si hasta este momento los acuerdos o las conversaciones posibles se impulsan desde la Mesa de Diálogo Nacional o hay otros escenarios. Y además aquí, Chuo, yo creo que también hay que revisar qué está pasando, qué se está haciendo a lo interno de la oposición, porque tiene que haber un mensaje. La política está hecha con todos sus actores y precisamente en este momento histórico de tanta necesidad es interesante analizar de qué manera la oposición le está hablando al país, de qué manera la oposición está acompañando a ese país que tú describías. Sí, yo creo que eso que tú planteas es central. Yo creo que los actores políticos tienen que ubicar
cuál es su cable a tierra, cuál es su conexión orgánica con el país que dicen representar. Es la oposición hoy, la oposición partidista venezolana, la expresión fiel de ese 80% de los venezolanos que dicen querer otro gobierno. Es curioso. En Venezuela hay una clara mayoría social que quiere cambio, de acuerdo a todos los sondeos, de acuerdo a todas las encuestas. Sin embargo, la incapacidad para transformar esa mayoría social en fuerza política también parece evidente. Entonces, cabe la pregunta, bueno, ¿será porque, como dicen algunos, el venezolano es más cobarde que el boliviano o menos decidido que otros pueblos en la lucha contra los totalitarismos? Yo creo que no. Yo creo que el pueblo venezolano ha hecho todo lo que se le ha pedido. Al pueblo venezolano se le pidió que marchara y marchó, se le pidió que votara y votó, se le pidió que se abstuviera y se abstuvo. El pueblo venezolano ha hecho todo lo que se le ha pedido. Entonces pareciera que el déficit es un déficit de dirección, no de base. Es un déficit de dirigencia, no de base social. Eso en lo que tiene que ver con la oposición. Ahora, no menos dramático, yo diría que mucho más dramático es lo que ocurre cuando lanzamos la mirada sobre el oficialismo. No olvidemos, el oficialismo nació hace 2 décadas, un poco más de 2 décadas, como un gran movimiento de redención social, quienes buscaban la igualdad y sobre todo quienes querían combatir al morbo de la corrupción, encontraron en la figura de Hugo Chávez una suerte de arcángel vengador. Bueno, 20 años después, yo creo que el país tiene claro qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de corrupción, y 20 años después nunca había sido tan desigual la vida de los venezolanos, nunca había habido un abismo tan grande entre quienes tienen y quienes no tienen. Esto jamás se había visto de esta forma en Venezuela y es un logro de la democracia. Se construyó y se expandió una amplísima clase media que venía de hace apenas una generación de ser hija de los pobres rurales que se trasladaron a las ciudades a transformarse en pobres urbanos y allí, a punta de mucho trabajo, lograr que por lo menos un hijo se les graduara en la universidad y con eso toda la familia daba el salto a la clase media. Hoy los más importantes, más destacados investigadores y profesores universitarios están literalmente en pobreza crítica porque su ingreso no supera los estándares internacionales de consumo apropiado. Entonces, yo creo que tanto la oposición democrática como los partidarios del oficialismo tienen que verse en el espejo y ver cuánto se han desfigurado con el paso del tiempo. Yo creo que la metamorfosis del oficialismo es dramática, pero la oposición también tiene que hacer ajustes con su propia imagen. Chugo, disculpa que vuelva al tema de la tarjeta única para que quede clara tu posición. ¿Tú la ves inviable tal como están las cosas? Entiendo por lo que explicabas al comienzo que para que haya una tarjeta única, los partidos deben preservar sus propias tarjetas. Es decir, tú quisiste decir que sin preservación de la tarjeta que identifica a cada organización no se puede aspirar a una tarjeta única que los englobe a todos. Quiero que quede clara tu posición. Claro, te lo agradezco mucho, Eduardo. No, yo lo que quise decir es que si el gobierno no permite a los partidos ni siquiera tener sus propias tarjetas, mucho menos va a permitir que se logre reactivar la tarjeta que logró la victoria electoral más importante, no de los últimos 20 años, sino de toda la historia político-electoral de Venezuela. Es decir, tú ves poco probable en la práctica que se permita una tarjeta única. ¿Esa es tu posición? Yo veo poco probable que haya una elección que sea realmente competitiva si no hay un acuerdo de base. ¿Cuál sería ese acuerdo? Mira, gane quien gane, el otro sobrevive. Gane quien gane, el otro no va a ser objeto de persecuciones, ni de racias, ni de exclusión.
Ese tiene que ser el acuerdo base que permite entonces que haya una elección que sea realmente competitiva. Sin ese acuerdo, tú no vas a tener a un gobierno que tiene hoy en sus manos los instrumentos de violencia, pero no tiene el favor popular. Entonces, un gobierno en esas condiciones no va a permitir una elección realmente competitiva. No permitiría nunca, por ejemplo, reactivar una tarjeta que de llegar a existir sería el artífice de su segura de... A ver. La perspectiva que tiene es una braga anaranjada y un vuelo directo. A ver, Chugo, pero fíjate, Chugo, insisto, más allá de la posición del gobierno, más allá de lo que decidiese el TSJ, más allá de lo que decidiese el CNE, como instrumento de fortaleza para la oposición, ¿sería conveniente una tarjeta única? Yo creo que es conveniente para el país la más amplia unidad de los sectores moderados, la más amplia unidad de los sectores que no se sienten expresados en los extremos violentos y que quieren un cambio positivo y sostenible. Esa unidad existe hoy. Para Venezuela. Esa unidad existe. Esa unidad debería expresar. Esa unidad hay que construirla. Esa unidad hay que construirla. Y esa unidad debería expresarse en una tarjeta única, ciertamente, en una tarjeta única de todos esos sectores. Ahora, repito, nada de esto ocurre por arte de magia. La gente me pregunta a veces, Chugo, pero ¿cómo hiciste tú, no, para articular una mesa donde había 36 partidos políticos desde la extrema izquierda insurreccional hasta la extrema derecha neoliberal? Y yo les tengo que explicar, mira, no se trata de ninguna magia personal. Había un equipo y había un país apoyando, aupando y exigiendo esa unidad. ¿Entiendes? Eso fue lo que ocurrió en el año 2015. En el año 2015, las precandidaturas presidenciales estaban en el congelador. Recordemos, el señor López estaba preso, el señor Capriles estaba dedicado básicamente a su estado Miranda, el señor Rosales no estaba en el país y el señor Ramos Alup no había pasado aún por la experiencia de ser presidente de la Asamblea Nacional y en consecuencia no tenía la notoriedad que le da hoy la condición de precandidato. Es decir, repito, el morbo electoralista estaba en el congelador. Gracias a eso logramos estructurar una dirección colectiva, un propósito común, y eso nos permitió pasar por encima de todas las trampas que nos hicieron, porque no fue que en el 2015 no hicieron trampas. En el 2015 pusieron los 1.000.000 obstáculos, pero frente a cada obstáculo había una dirección que tenía la capacidad de decir, bueno, instrumentamos este correctivo y seguimos adelante. Claro. No es eso lo que existe hoy. Hoy tenemos lamentablemente una oposición con muchos matices, incapaces de entenderse entre ellos. Para ponértelo claro, la mesa de diálogo nacional habla con el gobierno en la Casa Amarilla, pero le cuesta muchísimo hablar con el G4. El G4 logró hablar con el gobierno en Barbados, pero le cuesta muchísimo hablar con la mesa de diálogo nacional. Es decir, para los distintos factores de la oposición es más fácil hablar con Maduro que hablarse entre ellos. Una situación así de absurda tiene que ser resuelta, entre otras cosas, porque esto no se da en un laboratorio, esto no se da en un discurso académico sobre las desavenencias políticas, esto se da en un país que se está yendo a pique. Hermano, para decirlo de manera muy respetuosa pero muy seria, aquí en vez de promover el sufragio, el régimen está promoviendo el contagio. Me explico. Están concentrando en apenas 13 días. Ayer empezó el proceso de actualización del registro electoral y de inscripción de los jóvenes que ya cumplieron 18 años o que lo cumplirán antes de diciembre y se pueden inscribir. Si tú agarras la cifra total de jóvenes que están en derecho a hacer eso y el número reducido de sitios y el número reducido de días, entonces tendría unas aglomeraciones terribles en momentos de plena pandemia. Jesús, eso tiene que ser corregido. Jesús,
Hace rato se me agotó el tiempo. Bueno, me quedo con algunas frases tuyas. Esa unidad hay que construirla, que a estas alturas del juego haya que construir una unidad. En la oposición, imagínate tú el retardo que hay, como lo decías tú, el déficit. Perdóname, Eduardo, pero fíjate tú, hago un inciso, que a estas alturas haya que construir una unidad en el país. El tema no es la oposición. El tema es lograr que los factores moderados... Sí, pero eso me lo respondiste cuando yo te preguntaba por la oposición. Bueno, es que yo creo que tenemos un problema muy grande que excede a la confrontación gobierno-oposición. En el pasado, por ejemplo, en el año 2015, si ganaba la oposición, perdía el gobierno. O, por ejemplo, como en el estamos año claros. 2005. Lo que pasa es que me gusta, Jesús, precisar, porque es muy pertinente tu análisis y precisamente la gente está necesitada de entender y, por supuesto, no de imponer su criterio o de que las cosas sean como cada quien quiere, pero sí esa amplitud en la visión que a través de análisis como el tuyo uno puede tener. Sí. Sí. Eduardo, te estoy absolutamente preciso entonces. Sí. Si gobierno y oposición no entienden que el país está al borde de la disolución... Y te lo entendí todo. Te lo entendí todo. Aquí vamos directo a una situación muy complicada. Sí, te lo entendí. Todo está claro, pero quería precisar eso. Bueno, Chugo, muy agradecido como siempre. Hasta pronto. Agradecido a ti. Un gran abrazo. Saludos al equipo. Jesús Chugo Torrealba, periodista y activista social. Amigos, regresaremos.